بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Quiero empezar diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y quería hablar hoy sobre el tema de estudiar el Islam y aprender el Islam y cómo podemos hacer eso de la mejor manera. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el conocimiento en el Islam es algo muy importante. En el Corán, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Son iguales aquellos que saben y aquellos que no saben, y esto es algo que solamente recuerda o solamente entiende la gente inteligente. Esto es lo que dice Allah Azza wa Jalla en el Corán. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim". Buscar el conocimiento es obligatorio para todo musulmán. Y este es un hadith que está narrado, bueno, en bastantes libros de hadith, y la gente a veces critica sus cadenas de transmisión, pero cuando unes todas las cadenas de transmisión, pues al final digamos que el hadith es aceptable, como dijo Ibn Abdul Barr y el Mizzi y el Zarkashi y otros. Y luego un hadith muy conocido: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din". Si Allah quiere el bien para alguien, entonces le da el fiqh, le da la habilidad de comprender la religión. Y entonces, pues esto es una cosa que, digamos, a través de la historia los musulmanes siempre se han preocupado del conocimiento, de aprender, de estudiar, y se han esforzado mucho por estas cosas. Y una de las historias que a mí me gusta en este sentido es ya en los tiempos de los Sahaba, que vemos que la gente ya tenía esa preocupación por adquirir el conocimiento. Y entonces una de las historias es que Qais ibn Kathir, rahimahullah, estaba sentado con Abu Darda. Abu Darda, uno de los más importantes compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, conocido mucho por su piadosidad y por su corazón limpio y por su devoción y por su ascetismo, y vivía en Damasco. Y entonces un día le vino un hombre y le dijo: Abu Darda, te he venido a ver desde Medina, desde la ciudad del profeta sallallahu alaihi wasallam, que estos son, bueno, pues cientos y cientos de kilómetros, no como ahora que vas en avión o en tren o incluso en autobús, sino eso, viajando por el desierto montado en un camello, que son días y días y días. Y entonces te he venido desde la ciudad del profeta sallallahu alaihi wasallam por un hadith que me ha dicho que tú eres el que lo narra del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces este hombre había venido desde Medina hasta Damasco solamente porque había oído que Abu Darda era el que narraba un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces ya vemos que desde los primeros tiempos los musulmanes estaban muy preocupados con adquirir el conocimiento y estaban muy dispuestos a esforzarse por adquirir el conocimiento. Y entonces, ¿por qué? Pues una de las cosas, Ali ibn Abi Talib, el nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, explicó el beneficio del conocimiento. Dijo: "Laysa shay'un mithla al-ilm. El-ilmu khayrun min al-mal. El-ilmu yahrusuka wa anta tahrus al-mal. Wal-ilmu hakimun wal-mal mahkumun alayh. Wal-ilmu tanqusuhu an-nafaqatu wal-ilmu yazku 'ala al-infaq". Dijo: no hay nada como el conocimiento. El conocimiento es mejor que el dinero. Porque el dinero, el conocimiento te protege. ¿Sabes? Te protege. Cuando conoces algo, pues cuando conoces, evitas los pecados, entonces te protege de cometer pecados, te protege de hacer cosas malas. Mientras que tú eres el que protege el dinero. El dinero siempre tienes que estar preocupado por él y siempre tienes que estar protegiéndolo, que no te lo roben o que no lo gastas en cosas estúpidas. Siempre es una preocupación, ¿no? وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالْ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ. Y entonces el dinero, el conocimiento es algo como que te ayuda a tener las cosas claras. Mientras que el dinero es algo, digamos, como que siempre tienes que estar preocupándote por él. Y luego dice, y terminó diciendo: "Wal-malu tanqusuhu an-nafaqatu wal-ilmu yazku 'ala al-infaq". El conocimiento, el dinero es algo que cuando lo utilizas cada vez es menos, ¿no? O sea, compras algo, pues tienes menos dinero que antes. Compras otra cosa, tienes menos dinero que antes. Pero el conocimiento, cuando más lo gastes, mejor se hace. ¿En qué sentido? Y esto es una de las cosas que me decía uno de mis profesores, que cuando enseñas, entonces el conocimiento se vuelve más sólido. Tú, si solamente lees algo y lo lees y nada más, pues eso, digamos, pues si no lo utilizas a los 2 meses o al año o a los 2 años, ya no te acuerdas. Pero si lo enseñas,
pues eso, cada vez el conocimiento ese se vuelve más sólido y además tienes las ideas más claras. Y por eso, pues eso, vemos que ya siempre los musulmanes daban mucha importancia al conocimiento. Y por ejemplo, pues una de las historias es que Sufyan ath-Thawri, uno de los grandes imames del conocimiento en general y del hadith en particular, en Irak, en Kufa, pues una vez viajó a Ascalán, que está en Palestina. Y cuando fue para allá, pues en esa comunidad, por aquel entonces todavía no había gente así muy preocupada por el conocimiento. Y entonces fue para allá y no vino nadie le vino a preguntarle nada, a pesar de que eso era uno de los grandes imames del mundo musulmán en su época. Y entonces, ¿qué dijo? Dijo, alquílame algo para poder, un animal de montar para poder irme, para poder salir de este país, porque en este país el conocimiento se mueve. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás en un sitio, nadie quiere adquirir conocimiento, nadie quiere aprender, pues para el sheikh, para el imán, enseguida empieza a olvidarse de su conocimiento, porque no tiene a quién enseñarlo. Entonces, eso, fíjate, este gran sabio, en cuanto vio que allí iba a perder su conocimiento porque la gente no venía a preguntarle, pues decidió que mejor irse, no quería quedarse allí. Y entonces, pues cuando miramos eso, vemos eso, que muchos de los ulama a través de la historia hicieron un gran esfuerzo en estudiar y también en enseñar. Y por ejemplo, el ejemplo del Imam Nawawi, que seguramente todos lo conocemos a través del libro de los 40 hadices y también a través del libro de Riyad Salihin, el jardín de los justos o algo así. Pues eso, la historia del Imam Nawawi, que murió además siendo joven, tenía creo que 40 y algo años. Pues el Imam Nawawi, cuando estudiaba, había noches que no dormía en la cama, sino que estaba estudiando hasta que se dormía sobre la mesa, ¿sabes? Y tenía como 12 o 13 clases al día con profesores diferentes, estaba estudiando tanto, y cuando terminaba las clases, ¿qué hacía? Se ponía a revisar. Y eso fue cuando era joven, y luego empezó a escribir. Y cuando empezó a escribir, pues eso, los 40 hadices, Riyad Salihin, tiene un comentario de Sahih Muslim, luego empezó un comentario de Bukhari, y empezó otro comentario de Abu Dawud. También tiene dos libros por lo menos sobre ciencias del hadith. Uno es Irshad Tulab al-Haqa'iq y el otro es el Taqrib. Y luego también vemos, por ejemplo, que en fiqh escribió Minhaj al-Talibin, que es uno de los libros más importantes de fiqh, de derecho, según la escuela Shafi'i. Es uno de los libros que casi todos los ulama Shafi'i, así que vinieron posteriores a él, lo utilizaban para enseñar y tiene muchísimos comentarios. Luego escribió un libro más amplio que se llama Rawdat al-Talibin, que son como 9 tomos, también sobre derecho en la escuela Shafi'i. Y luego escribió un libro aún más grande que se llama Al-Majmu', que es sobre la escuela Shafi'i y comparando la escuela Shafi'i con las otras escuelas, que este libro está como en 30 tomos, ¿no? Entonces empiezas a ver, y luego también encima de eso escribió libros sobre la purificación del alma y ser buen musulmán. Por ejemplo, uno muy famoso es Al-Azkar, otro es Bustan al-Arifin, en fin, que escribió muchos libros y murió a los 45 años. Cuando pensamos en esto, fíjate el esfuerzo que hizo en aprender y luego en escribir. ¿Sabes? ¿Y escribir para qué? Para que el conocimiento llegase a la gente. Y luego pues vemos también eso, que una historia que me gusta mucho, que está al oído de un sheikh sirio que se llama Abdurrahim Tahan, cuenta una historia de un sabio que se llama Al-Hazimi. Y Al-Hazimi también era otro alim que murió bastante joven. Y Al-Hazimi en particular lo conocemos por 2 libros. Uno que es sobre las ciencias del hadith y es las condiciones de los grandes imames del hadith en sus libros. ¿Qué condiciones tenía el imam Bukhari y el imam Muslim y el imam Abu Dawud cuando ponían hadithes en sus libros? Y él también escribió un libro que se llama Al-I'tibar fi al-Nasikh wal-Mansukh min al-Athar, que es un libro sobre el concepto de abrogación en el hadith. Y Al-Hazimi pues era mashallah, era un sabio que se dedicaba mucho a estudiar y a escribir, y su costumbre era que por la noche se quedaba en la mezquita o en la biblioteca de la mezquita estudiando. Entonces el que cuidaba de la mezquita una noche sentía pena por el Sheikh Al-Hazimi, quería que por lo menos esta noche que duerma.
Y entonces, pues lo que le dijo era antes de la electricidad, ¿no? Entonces la luz era con estas bombillas de aceite, no es bombillas, ¿cuáles? Lámparas de aceite. Eso, pues tenían una lámpara de aceite, y así entendías la luz y entonces pues tenías luz. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el encargado de la mezquita decía, Sheikh, no tenemos aceite, entonces esta noche no tenemos luz en la mezquita y no vas a poder estudiar. Y entonces el Sheikh dijo, bueno, vale, no pasa nada, tranquilo, tú vete, déjame en paz, yo me quedo aquí, no pasa nada. ¿Y qué pasó? Que entonces, en vez de pasarse la noche estudiando, se pasó la noche cerrando. Y entonces el encargado de la mezquita, cuando se dio cuenta, dijo, "Oh, al fin y al cabo con este no hay solución. Si no estudia, reza". Pero eso, la dedicación que tenían los ulama para estudiar y para aprender y para escribir. Entonces, la cosa es, ¿qué son las cosas que tenemos que estudiar? Entonces, lo primero, lo más fundamental, digamos, son los fundamentos de la fe. Iman, ¿no? Y eso está basado en el que Allah Azza wa Jal dice en el Corán, "Fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dhanbik", ¿no? O sea, debes saber que no hay más Dios que Allah y pide perdón por tus pecados. Y aquí dijo Ibn Uyayna, que es uno de los grandes sabios del Islam de la primera época, murió por ahí cerca del año 200 después de la Hijra, dijo, ¿acaso no ves que Allah Azza wa Jal empezó diciendo, debes saber, fa'lam? Luego le ordenó tomar acción, luego le ordenó hacer la acción. En este contexto la acción es pedir perdón. Entonces primero debes de saber que no hay más divinidad que Allah, y luego a partir de eso tienes que practicar, ¿no? Pero lo primero es saber esto, el fundamento de la fe, que es la ilaha illallah. Y luego, una vez que sabes eso, pues ya eso hay que practicar, lo que implica en este contexto, en esta área en particular, eso significa pedir perdón por los pecados. Entonces esto es lo fundamental. Lo primero es que uno tiene que tener imán y tiene que aprender las cosas relacionadas al imán. Eso no necesariamente significa meterte en discusiones teológicas y estudiar la teología y libros de aqida durante 10 años, pero lo que sí implica es eso, que tienes que saber quién es tu Señor, tienes que saber quiénes son los profetas, tienes que saber estas cosas fundamentales. Ahora, a nivel personal y conocimiento práctico, ¿qué es lo que uno debe saber? Al-Qalsadi, un sabio andalusí, uno de los últimos grandes sabios del Andalus, que fue justo antes de la Reconquista, dice que adquirir el conocimiento es obligatorio para todo musulmán, pero que lo que uno debe de conocer cambia dependiendo de la persona. Entonces dice eso, que para la mayoría de la gente lo que es obligatorio, es, pues eso, conocer las reglas de Tahara, conocer las reglas de Salah, conocer las reglas del ayuno, o sea, conocer las cosas prácticas que uno necesita. Luego dice, pues eso, pues el que tiene dinero suficiente para pagar zakat, pues también tiene que conocer un poco el fiqh del zakat. Y el que, por ejemplo, pues es un comerciante, tiene que saber las reglas del comercio. Y así, ¿no? Entonces, tú en tu especialidad, en la cosa que trabajas, como que tienes que saber el fiqh sobre esa cosa en la que trabajas. Eso por un lado, pero lo fundamental para toda persona es saber lo que es obligatorio, eso, cómo rezar, cómo ayunar, cómo hacer el hajj, cómo hacer la zakat, las cosas prácticas que necesitas saber para tu vida cotidiana. Entonces eso por un lado, y para tu vida cotidiana y para tu vida profesional. Entonces eso es lo que es obligatorio sobre todo musulmán. Y luego dice, después de eso, entonces ya es tener un conocimiento más profundo, pues eso, que es entender verdaderamente el significado profundo del Corán, entender verdaderamente los significados profundos de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Esto, digamos, porque digamos, saber cómo rezar, no puedes rezar si no sabes rezar. No puedes ayunar si no sabes ayunar. No puedes hacer el hajj si no sabes hacer el hajj. Entonces estas cosas prácticas son lo fundamental, lo absolutamente obligatorio, lo mínimo que tienes que saber. Luego ya estas otras cosas como eso, adquirir ese conocimiento más profundo y más reflexivo, eso ya no es obligatorio.
Eso, pero eso, digamos, es el conocimiento más alto. Entender el Corán, entender la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, eso es el conocimiento más alto, pero no es obligatorio. Claro, tenemos que entender en qué contexto están hablando. Por ejemplo, pues si estamos hablando de una persona en un pueblo que es analfabeto, ¿sabes? Que vive ahí aislado, pues tiene que por lo menos saber rezar, saber hacer vudú, saber hacer las cosas básicas que necesita saber para su día. No vamos a pedir de él que sea un filósofo del Corán, ¿no? Entonces los ulama lo miraban de ese sentido, que es lo fundamental, lo mínimo que tienes que saber. Y luego, una vez que sabes lo mínimo, ya puedes empezar a preocuparte, digamos, de adquirir ese conocimiento ya más beneficioso para tu alma y para tu ágera. Entonces, pero digamos, yo cuando miro así en nosotros, en nuestras comunidades, y yo en mi propia experiencia, cuando me hice musulmán ya hace muchos años, una de las cosas que nos pasaba era que muchas veces nos metíamos en discusiones que no nos ayudaban para nada. Entonces, yo me acuerdo de una vez en particular, estaba con unos chavales que habían tenido una educación así de mezquita muy tradicional, ¿no? Y estábamos hablando sobre no sé qué tema y yo estaba citando hadices y yo este tema lo había estudiado mucho, porque era eso, pero nosotros estudiábamos temas muy pequeños y leíamos sobre temas muy pequeños muchas cosas, pero un conocimiento así, digamos, básico, amplio, no lo teníamos. Y estamos entonces, yo estaba hablando de un tema en particular con ellos y de repente me dijeron, ¿tú sabes la diferencia entre lo que es obligatorio en vudú y lo que es sunna? Y yo no tenía ni idea. ¿Qué partes del vudú son obligatorias y qué partes del vudú son sunna? Pero yo sobre un tema en particular de vudú podía pasarme horas discutiendo. Y para mí eso me hizo darme cuenta, ¿no? Que eso es una de las cosas que nosotros lo que solemos hacer es, en temas en particular, estudiamos mucho. Por ejemplo, todos los años hay bronca sobre el Maulid. Y cuando hay una bronca sobre el Maulid, ¿qué es lo que pasa? Que la gente lee artículos sobre el Maulid a diestro y siniestro, y los que están a favor del Maulid te pueden empezar a dar argumentos porque dijo el Sheikh el Fulán, y 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 este verso, y los que están en contra, pues te hacen lo mismo, ¿no? Y al final, pues resulta que si les preguntas ¿qué parte del vudú es obligatorio y qué parte del vudú es sunna? No te saben decir. Entonces eso, lo primero es que perdemos muchísimo tiempo, no adquirimos los conocimientos básicos, pero en cosas que son secundarias somos unos expertos, pero en cosas particulares, ¿no? Y luego, la otra cosa es eso, que mucho de nuestro conocimiento, muchas de las cosas que aprendemos es precisamente porque lo que hacemos es nos metemos en debates y nos metemos en discusiones. Y la cosa es que muchas veces estos debates y discusiones no nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo muchos de nosotros ya estamos en un bando, ya tenemos nuestra opinión formada y da igual lo que nos digan los del otro bando, no vamos a cambiar de opinión, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es discutiendo para entretenernos. Luego la otra cosa que pasa es que como no hemos estudiado a un nivel fundamental, pues ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a citar a ulama, pero no entendemos por qué este ulama dijo esto y por qué este ulama dijo lo otro. Si, digamos, ellos citan un hadith o citan un verso del Corán y dicen la prueba de esta opinión es este verso del Corán o este hadith, pero nosotros no tenemos el conocimiento suficiente para ver si la forma de utilizar ese verso del Corán o ese hadith es, digamos, muy apropiada. A lo mejor nosotros, nos cita un verso del Corán y un hadith, y el otro nos cita un verso del Corán y un hadith. ¿Cómo distinguimos cuál es el argumento más fuerte? No tenemos ni idea. Entonces al final lo que estamos haciendo es, como este sheikh me gusta, voy a aceptar lo que me dice, y como este sheikh no me gusta, no voy a aceptar lo que me dice. Claro, si en vez de eso lo que hiciésemos fuese estudiar en serio, llegaría un momento en que podríamos distinguir entre lo que es un argumento, digamos, fuerte y lo que es un argumento débil. Y digamos, eso es algo que a mí me parece que lo que termina pasando es que terminamos perdiendo mucho tiempo con este tipo de discusiones y con este tipo de estudio que es
un tema lo voy a estudiar mucho, otro tema lo voy a estudiar mucho, otro tema lo voy a estudiar mucho, pero los otros 2000 temas que debería de estudiar no tengo ni idea. Y una de las cosas que he visto con muchos de nuestros hermanos, y esto además es una cosa que me pasó a mí, durante muchos años yo estaba haciendo lo mismo. Y en algún momento tuve la fortuna, alhamdulillah, de que teníamos un sheikh en el barrio donde vivía yo, que él nos cambió la idea totalmente y él nos dijo: lo más importante es que aprendáis árabe. Una vez que aprendéis árabe, de repente el mundo se os abre, ¿sabes? Entonces, en vez de estar basándonos siempre en traducciones, estamos basándonos en lo que dijeron los ulama de verdad. En vez de ver lo que fulano tradujo de Ibn Hajar en su comentario de Bukhari, podemos leer el comentario de Bukhari nosotros mismos. Entonces, de repente el mundo se te abre y ves que estas discusiones que tenemos en español en realidad representan un 1% de lo que existe en el conocimiento islámico. Y una de las cosas que he visto con muchos hermanos y es eso, que después de hacerse musulmanes, o incluso si son de familias musulmanas, se meten en estas discusiones y empiezan a meterse en estas discusiones, y cuando vuelves a los 10 años y vuelves a hablar con ellos, siguen en las mismas discusiones. Pero hermano, ¿has estudiado algún libro de fiqh? No. ¿Has estudiado algún libro sobre ciencias del hadith? No. ¿Has estudiado algún libro sobre el tafsir? No. ¿Qué estás? Con los mismos temas que estabas discutiendo hace 10 años o hace 20 años. Entonces también es algo que, digamos, que yo creo que al final terminamos perdiendo mucho tiempo y nos quedamos estancados siempre en las mismas broncas y en los mismos problemas. Y me parece que es algo muy poco sano. Entonces un poco quería explicar eso. Cómo la gente adquiría el conocimiento en el mundo musulmán, en el sistema tradicional. Y la cosa es que, digamos, como que solían tener como 4 niveles. Lo primero es que en casi todos lados empezaban con el estudio del Corán. Fundamentalmente esto quiere decir que la memorización del Corán para los niños y las niñas, y aprender, pues eso, a leer y escribir, y eso, aprender los fundamentos de la lengua árabe. Y variando de país a país, pues a lo mejor enfocaban más, pues digamos, el aspecto lingüístico, en otros lados enfocaban más el aspecto de recitar bien, en otros lados enfocaban también, pues, que al mismo tiempo estudiasen algo así de fiqh, así, y esas cosas. Entonces eso es el primer nivel. El segundo nivel era que estudiabas, claro, esto es cuando eras un niño, ¿no? Pero el segundo nivel era que empezabas a estudiar los estudios islámicos, pero a un nivel básico. Entonces empezabas con un texto básico sobre gramática, como puede ser Ajurrumía, ¿no? Que Ajurrumía, pues, es un libro que deben ser como 10 páginas, que explican los fundamentos de la gramática árabe. Luego, pues, por ejemplo, pues en Usul al-Fiqh, que digamos es como la metodología de deducir, de interpretar el Corán y la Sunna, pues estudiaban un texto que se llama al-Waraqat, que son como 5 páginas, ¿no? Y luego pues estudiaban algo como los 40 hadices del Imam al-Nawawi, y estudiaban a lo mejor pues un texto como Ibn Ashir, que son como un poema de 300 versos más o menos, que dice los fundamentos de la creencia y los fundamentos y el fiqh de tahara, del wudú y de la oración y de esas cosas, ¿no? Y entonces, digamos, como que este era el tipo de cosas que estudiabas al primer nivel. Y claro, el fiqh lo estudias según una escuela. Luego llegabas al segundo nivel, y en el segundo nivel pues ya estudiabas un libro así, en gramática mediano, ya un poco más avanzado, como puede ser Qatr al-Nada. En Usul al-Fiqh, pues a lo mejor algún libro así como Taqrib al-Wusul de Ibn Juzay. En Fiqh, un libro como La Risala de Ibn Abi Zayd al-Qarawani, ¿no? Y así, o sea, libros medianos. Luego llegas al tercer nivel, y en el tercer nivel pues ya sueles estudiar un libro avanzado, ¿no? Por ejemplo, en la escuela Maliki, en fiqh, estudiarías algo así como Khalil. En la escuela Shafi estudiarías un libro como el Minhaj al-Talibin. En la escuela Hanafi estudiarías un libro como el Hidayah. Y en la escuela Hanbali, pues a lo mejor estudiarías algo como Mukhtasar al-Khurafi, ¿no? Entonces eso, como que llegas a un nivel y entonces estudias ya un libro avanzado dentro de tu escuela. Y un libro avanzado en usul, y un libro avanzado en gramática, como puede ser la Alfía de Ibn Malik, y así. Y cuando llegas a este nivel, entonces ya empiezas a
eso, hacer estudios comparativos, las diferencias entre la escuela Maliki, la escuela Shafi'i, la escuela Hanbali, la escuela Hanafi, ese tipo de discusiones para los ulama era cuando habías ya estudiado a un nivel avanzado. El problema que tenemos hoy en día es que ni hemos estudiado el Corán, ni hemos estudiado la Sunna, ni hemos estudiado nada, pero queremos saber todas las diferencias de opinión entre todos los ulama. Y queremos, además, no solamente eso, queremos decir cuál es la opinión más fuerte de las 4 opiniones o de las 5 opiniones, ¿vale? Y entonces para mí, como que esto es un problema muy grande. La gente, o sea, ni siquiera hemos estudiado los textos básicos que se estudiaban al primer nivel, que en muchos países musulmanes se estudian cuando eres un niño. Y sin embargo, a pesar de que no hemos estudiado estas cosas, pues queremos empezar a hacer fiqh comparativo. Estas son las 4 escuelas y esta es la opinión preferente en esta escuela. Y una de las cosas, y además esto es algo, digamos, que en muchos sentidos ni siquiera es correcto. Y me acuerdo una vez que estábamos estudiando con uno de los mashayikh, que se llama Mohammed Hassan al-Dedu, que es mauritano, y estábamos en una clase con él y nos estaba enseñando fiqh. Y entonces lo que pasó era que de vez en cuando, bueno, el sheikh mencionaba las opiniones de las diferentes escuelas y mencionaba las opiniones, pero no te decía esta es la opinión correcta. Y entonces algunos de los alumnos empezaron a decir, pero sheikh, ¿cuál es la opinión correcta? Y entonces eso, al final se cansó de que le estaban preguntando. Y entonces dijo, mira, no puedo decir cuál es la opinión correcta, porque yo puedo decir, o sea, podemos sentarnos, ver las diferentes opiniones, analizarlas y llegar a una conclusión y decir, esta es la opinión correcta. Y luego está el otro sheikh en la otra clase con otros alumnos, tienen una discusión también y llegan a otra conclusión. Entonces, ¿qué sentido tiene decir, esta es la opinión correcta? ¿No? Entonces, eso, nosotros lo que queremos es, sin haber estudiado el primer nivel, queremos llegar al nivel que para los ulama, digamos, era el quinto nivel, que era después de haber estudiado el Corán, después de haber estudiado los textos básicos, después de haber estudiado los textos intermedios, después de haber estudiado los textos avanzados. O sea, en el quinto nivel empiezan a hacer fiqh comparativo. Y nosotros, sin haber hecho ni siquiera el primer nivel, queremos hacer, ¿qué? Fiqh comparativo. Y además decir cuál es la opinión correcta. No tiene mucho sentido. Entonces, pues eso, quería terminar eso, hablando de que, diciendo qué es lo que yo recomiendo para nosotros como musulmanes, que muchas veces eso, la idea de viajar para estudiar, aprender árabe, aprender todos estos textos a un nivel avanzado, para nosotros, para muchos de nosotros es difícil, no vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y entonces, pues yo recomendaría, digamos, 4 cosas fundamentales. Lo primero es, deberíamos de intentar leer el Corán, ¿sabes? Leerlo todos los días, aunque sea 2 o 3 páginas. Y si no todos los días, por lo menos una vez a la semana. Que nos sentemos y dediquemos, aunque sean 20 minutos, a leer el Corán. Leer el Corán, intentar comprenderlo, intentar reflexionar un poco sobre él. Luego, estudiar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam a través de un libro como los 40 hadices o Riyad Salihin. Y la verdad, yo lo que creo es que si podemos estudiar los 40 hadices y practicarlos, yo diría que si una persona puede practicar los 40 hadices va a ser uno de los mejores musulmanes que existen. Entonces, leer los 40 hadices, intentar practicarlos. Leer Riyad Salihin, intentar practicarlo. Leer el Corán, intentar practicarlo. Pero claro, estas cosas también, cuando decimos intentar practicarlo, tampoco es eso, que interpretamos el Corán como nos da la gana y interpretamos la Sunna como nos da la gana y salimos con cosas raras. Entonces, digamos, para darnos un marco de referencia, pues yo diría que lo que recomendaría también es que estudiar un libro de fiqh. Porque el libro de fiqh es esa referencia, eso, sabes más o menos qué es lo halal y qué es lo haram, por lo menos según una escuela o según un sabio. Entonces eso, recomendaría que tengamos un libro de fiqh, que hay bastantes traducidos al castellano. Por ejemplo, pues tienes la Risala de Ibn Abi Zayd, y tienes algunos otros libros por ahí publicados en Arabia Saudí, y algunos hay cosas por ahí, en fin.
Entonces lo que recomendaría es que eso, que cojamos un libro de fiqh y que lo leamos, y eso es, digamos, es un marco de referencia para lo halal y para lo haram. Y finalmente, si podemos, si hay alguien en nuestra comunidad que pueda enseñarnos, pues intentar aprender árabe. Entonces esto es lo que yo recomendaría que deberíamos de intentar hacer. Luego, dependiendo de dónde vivimos, si tenemos en nuestra comunidad pues un imán que ha estudiado, que tiene una formación, pues entonces intentar estudiar con él. Sheikh, ¿qué es lo que has estudiado? Entonces, si por ejemplo tienes un sheikh que ha estudiado un libro, por ejemplo es un Shafi'i, y ha estudiado un libro de fiqh Shafi'i, pues entonces que te enseñe fiqh Shafi'i. Si ha estudiado ciencias del hadith, que te enseñe lo básico en ciencias del hadith. Si ha estudiado algo de usul al-fiqh, pues que te enseñe lo básico de usul al-fiqh. Si puedes aprender del imán que tienes en tu comunidad, aprende. ¿Por qué no? Te beneficiará mucho. Mucho mejor que estar en tu casa, basándote solamente en lo que lees en los 3 o 4 libros que tienes, o en las discusiones en Facebook, que normalmente son una pérdida de tiempo. Entonces esto es lo que recomiendo y espero que inshallah os sea beneficioso. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.